son esas normas que están en el ordenamiento jurídico allí como un derecho de reserva para ser utilizadas solamente si es que las partes no han dicho nada en sus actos jurídicos, ¿no? O sea, las partes en sus actos jurídicos pueden dejar sin efecto la norma que está allí en la ley de carácter dispositivo y establecer su propia norma. Y por eso es que les digo que ustedes tienen que conocer muy bien ese tema de la diferencia entre normas imperativas y normas dispositivas, porque toda la vida van a trabajar con eso, toda la vida van a estar en esa tarea de interpretar si la norma es imperativa o si la norma es dispositiva. Toda la vida van a estar con esa tarea de verificar si pueden pactar algo contrariamente a lo que está establecido allí en la norma o no. Claro, si es una norma que está protegiendo un interés público, un interés general, que está protegiendo los derechos fundamentales, estamos frente al derecho público. En cambio, si estamos frente a una norma que solamente conviene al interés particular, al interés privado, estamos en el campo del derecho privado. Ese es el criterio más efectivo para distinguir entre derecho público y derecho privado. Por ejemplo, prácticamente todas las normas que están en la Constitución, que están en el Código Penal, que están en el Código Tributario, imperativas, ¿no? Son imperativas, no se puede pactar en contra de ellas. En cambio, ¿no? Las normas que están, por ejemplo, por allí veo en su Código Civil, ¿no? Son, en su mayoría, son dispositivas. Se puede pactar en contra de ellas, porque allí rige la autonomía de la voluntad privada, el poder de la autonomía de la voluntad privada. Y eso sí, tienen que saber ustedes, hay puntos centrales que no pueden dejar de saber, no pueden dejar de conocer. Por ejemplo, pongamos un ejemplo en donde se combinan ambas cosas, el derecho público con el derecho privado. Veamos el derecho de familia, la familia, el matrimonio, está regulada por normas dispositivas y también por normas imperativas. Normas dispositivas, la libertad que tienen las personas de contraer o no contraer matrimonio. Y si toman la decisión de contraer matrimonio, de elegir libremente la persona con quien van a contraer matrimonio. O por ejemplo, la regulación del patrimonio dentro del matrimonio. Los cónyuges o los que van a contraer matrimonio son libres de optar por el régimen de la separación de patrimonios o por el de la sociedad de gananciales. Y dentro del matrimonio también pueden hacer lo mismo. Si se casaron por el régimen de gananciales, dentro del matrimonio pueden acordar y lo celebran por escritura pública que regirá a partir de un determinado momento la separación de patrimonios. Ahí se liquida la sociedad de gananciales y a partir de ese momento ya rige la separación de patrimonios, o sea, cada cónyuge hace lo que desee con sus bienes. Los vende, los hipoteca, los arrienda, los permuta, los dona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Miren eso allí. Allí hay normas dispositivas. Pero hay otras que son normas imperativas de derecho público. Por ejemplo, que ambos cónyuges deben contribuir al sostenimiento del hogar conyugal. No pueden acordar los cónyuges que solamente uno de ellos va a sostener el hogar conyugal. No, porque eso está regulado por norma imperativa, la norma que establece que es obligación de ambos sostener el hogar conyugal es imperativa allí, no
se puede, ¿no?, disponer lo contrario. Eso es derecho público. O por ejemplo, la norma que dice que los padres están en la obligación de alimentar, educar, corregir a sus hijos. Es norma de orden público. Eso corresponde a ambos cónyuges. No pueden convenir que se encargue de eso solamente uno de ellos. No se puede. Fíjense allí cómo conviven el derecho público y el derecho privado. En otras ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho de trabajo, ¿no?, allí también conviven normas de derecho público y de derecho privado. En el derecho de trabajo, el contrato que se celebra entre el trabajador y el empleador, eso depende exclusivamente de la voluntad de las partes. No se puede obligar al trabajador para que celebre ese contrato ni al empleador para que lo haga. Eso es facultad exclusiva de las partes. Pero una vez que se perfeccionó el contrato, los derechos de las partes están regulados por normas imperativas que las partes no lo pueden dejar sin efecto. Por ejemplo, que el horario de trabajo es de 8 horas. Y si se excede de ese horario, le tienen que pagar horas extras. Por ejemplo, que tiene que haber un día de descanso a la semana. Por ejemplo, que el trabajador tiene que figurar en planillas, ¿no?, del empleador, etcétera, etcétera, etcétera. Son normas imperativas que las partes no pueden dejar sin efecto, no lo pueden modificar. O sea, allí verán ustedes cómo hay derecho público y derecho privado. Conviven, se combinan ambos. En algunas ramas, en otros, por supuesto en el derecho comercial, por ejemplo, allí pues prácticamente todo es privado. Todo es privado. Y en todo el derecho patrimonial son escasas las normas de derecho público. Son escasas. Eso en cuanto a las diferencias entre derecho público y derecho privado. No sé si está claro, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario ustedes? No hay. Muy bien. Hay ramas del derecho público y ramas del derecho privado, ¿no? Son ramas del derecho público. El derecho internacional público. El derecho político, cuando fue el antecedente, ¿no?, del derecho constitucional, porque con al avanzar del tiempo todo eso desembocó ya en el derecho constitucional. El derecho tributario, el derecho financiero, que regula las finanzas, la economía del Estado. Administrativo también se puede considerar. Claro, el administrativo es de derecho público. Allí interviene por una parte el Estado. En el administrativo, fíjense ustedes, todos los servicios públicos, ¿no? Salud, educación, infraestructura, hago obras de saneamiento, etcétera, etcétera. Derecho público, allí interviene la administración, los distintos órganos del Estado, especialmente allí el Ejecutivo, el gobierno regional, el gobierno local, etcétera, etcétera, etcétera. Administrativo, ¿no? El tributario, como decíamos, derecho público. La ley establece cuáles son los impuestos que tienen que pagar los particulares. Y ahí andamos mal en el país. Ahí andamos mal. Porque miren ustedes, en toda actividad económica que realicemos,
tenemos que pagar impuestos. Incluso los profesionales del derecho, de la medicina y otros, ¿no?, que ejercen su profesión libremente, reciben un honorario y tienen que pagar el impuesto respectivo por ley, y esas son normas imperativas. Ese impuesto que se tiene que pagar no le corresponde al que genera la renta, al que genera el ingreso, sino le corresponde a quién. ¿A quién le corresponde? Ay. Al Estado. El Estado, pues, ¿cómo no van a sentido común? ¿Qué les pasa? Ustedes están sentados allí con los impuestos que paga la población y ustedes deberían responder a esa necesidad de la población y deberían estudiar. ¿Ah? Y no pueden estar sin su constitución a la mano o con su libro de texto. Porque si no, ¿qué están estudiando? ¿Ustedes creen que en Europa, por ejemplo, no, en el salón no se tiene libro de texto aparte de la bibliografía? Y el alumno con cariño estudia. No seamos demasiado sinvergüenzas. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar el curso? Los impuestos le pertenecen al Estado, no al particular. El particular que no paga los impuestos se está apropiando de bienes que no le pertenecen. Y hay grandes empresarios que no pagan impuestos y hay miles de millones. Y decimos, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Pero cuando dice uno una palabrita, paguen sus impuestos, se parece que el mundo se ha venido abajo. Comunista dice. Comunista dice. ¿Eso es comunismo? ¿Ah? ¿En dónde va a ser comunismo? Eso en cualquier parte del mundo. Los impuestos se tienen que pagar, pues, para el Estado, para sostener la educación, para sostener la salud, para hacer las obras de infraestructura, para sostener a las fuerzas policiales, para sostener a las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, ¿de dónde sale la plata? ¿Ah? El derecho administrativo es un derecho, una rama del derecho público. Allí interviene un órgano del Estado, la administración. Les digo, imagínense en todos los servicios públicos que se prestan. Antes, por supuesto, del derecho constitucional, el derecho constitucional aparece todavía un poco tarde. Antes no había un derecho constitucional autónomo, pero ya habían los principios, ya estaban allí. Se hablaba de constitución del Estado, pero no refiriéndose al texto constitucional, porque no había, sino se hablaba de la constitución del Estado en el sentido de cómo se constituía, cómo se configuraba un Estado. En Grecia, cómo se constituía la asamblea, que todos los ciudadanos que habían cumplido sus 20 años tenían derecho a participar. Además, Pericles a todos los que vivían en la ciudad, ¿no?, y tenían ese requisito de la edad, les confirió la ciudadanía. Y de allí comienza la igualdad entre todos. Fíjense eso, Pericles fue un extraordinario gobernante. Ya hablaba de que el ser humano es social. Lo mismo lo hicieron, como hemos dicho, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ya hablaban de eso. ¿Cómo la humanidad no se ha podido dar cuenta de eso? Y claro, ahora nosotros tenemos una idea clarísima y muy superior a la de ellos.
Porque nosotros sabemos que el ser humano culturalmente es individuo y además también es social. No puede ser fuera de la sociedad. Eso que no puede ser fuera de la sociedad, fíjese, lo dijo Sócrates, ¿no? Dijo que Sócrates o Aristóteles, uno de los dos lo dijo. Ya me lo pide también. ¿No? Uno de los dos lo dijo. El ser humano es político. Aristóteles. Aristóteles no puede ser fuera de la sociedad. Es un son político. Y el que vive fuera de la sociedad, que sí es un animal, o bien es Dios. Claro, ¿cómo va a ser pues fuera de la sociedad? ¿Cómo va a ser sin la colaboración de los demás? No puede ser. Imagínense todavía en aquella época. La polis, pues ahí todos se ayudaban y todo eso. A la persona que era desplazada allí, por ejemplo, con la pena de la muerte civil, no lo arrojaban de allí y eso lo comían los peces allí de los campos, las aves feroces que había en los campos, todos los animales salvajes, y todo eso estaba condenado, ¿no?, a morir en aquella época. En aquella época. Por supuesto, ellos ya idearon formas de gobierno, como por ejemplo Platón, la monarquía, la aristocracia, la democracia, la oligarquía. Eso ya fue superado por Aristóteles, que solamente reconoció, ¿no?, la monarquía, la democracia y la aristocracia. Sistemas de gobierno, fíjense ahora que existen en las constituciones. O sea, fueron el antecedente de las constituciones. El derecho constitucional, estrictamente en tal sentido, aparece cuando recién, pues, no hay un texto constitucional, que es la base del estudio, por ejemplo, en las universidades. Las primeras universidades que enseñaron derecho constitucional estuvieron en Italia, Ferrara, Génova, ¿no?, entre otras. Ya saben ustedes, bueno, ¿para qué repetir ya más lo de Sócrates, Platón, Aristóteles? Ya más o menos han escuchado la lectura, ¿no? Y además ustedes lo van a leer porque ustedes son buenos estudiantes, ustedes son responsables, y eso está bien, y así tiene que ser, no puede ser de otra forma, ¿no? Porque todos tenemos que saber lo mínimo, ¿no? Pero en la Constitución ahora, ¿qué cosa es lo que se estudia? Ahí tienen ustedes la Constitución. Ustedes lo tienen a la mano, seguramente todos. Se estudia la persona y la sociedad. Allí, fíjense ustedes, no habla de la estructura del Estado. Allí prácticamente no hay política. Allí se habla de los derechos fundamentales de las personas, especialmente el artículo 2 de la Constitución. Todos esos derechos que aparecen allí incluso están en los tratados internacionales, ¿no? La persona y la sociedad. Y está muy bien. La persona no puede ser fuera de la sociedad. Luego ya viene la estructura del Estado. Viene el Estado y la nación. Allí también no corresponde a nuestra realidad que hablemos de una sola nación, porque no hay una sola nación, hay multiplicidad de naciones en el Perú. Multiplicidad de naciones, creo que llegamos a 55 naciones. Y todos somos peruanos. Y todos hemos debido participar en la dación de la Constitución. Y todos debemos participar en la cosa pública. ¿Por qué unos sí y por qué las grandes mayorías no? ¿Por qué? Ahora, hablar de esto aquí es como cometer un pecado. No puede. Por más que insulten, yo tengo que decir la verdad. Porque esto se dice en cualquier universidad. Si no, deja de ser universidad. Universidad es todo, abarca todo. Y
Y cuántas cosas hay que hablar allí sobre esas naciones que hay en nuestro país, y todos somos seres humanos, todos somos iguales. Todos somos iguales. De estas cosas que hemos hablado aquí, claro, lo hablo en términos más sencillos afuera, y ellos lo han entendido perfectamente. Y no lo están repitiendo de memoria nomás como ustedes, sino ya se dieron cuenta. Y abrieron los ojos. Así es como va evolucionando la sociedad. El régimen económico, seguido por nuestra Constitución, vigente. La economía es el mercado. ¿Cuál es el régimen económico? La economía social Eso es del el mercado, mercado. que es un punto intermedio entre el ultraliberalismo y el ultrasocialismo. Es un punto intermedio, pero en la realidad eso no rige. Haciendo Alemania. En la realidad solamente rige un ultraliberalismo, ¿no? Un individualismo exagerado, en donde predominan los monopolios, los oligopolios. Todos los días tragas de los monopolios, pagas los monopolios, enriqueces, ¿no?, los bolsillos de los monopolios, pero no te das cuenta, siendo universitario. Y en toda sociedad civilizada se considera que el monopolio es negativo. Si hablamos de libre mercado, quiere decir que todos fueron un liberalismo normal, todos no compiten en igualdad de condiciones en el mercado. Pero ¿cómo vas a competir en igualdad de condiciones cuando hay monopolios, cuando hay oligopolios, cuando hay posiciones dominantes? No, pues, esos te aplastan, te eliminan rápidamente. Pero bueno, ustedes van a estudiar el sistema económico. Ojalá, no sé cómo lo estudiarán, yo sí no sé. Luego habla, por supuesto, de la estructura del Estado. Ya pues allí, ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal constitucional, ministerio público, defensoría del pueblo, ¿no? Y todos los que están allí. Luego, por supuesto, habla de las garantías constitucionales, la acción de amparo, la acción de habeas corpus, la acción de cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, que ustedes van a estudiar en Derecho Constitucional. Y lo van a estudiar bien, seguramente. La reforma de la Constitución. Como sabemos que es la ley de leyes, a la Constitución no lo puedes reformar como cualquier ley, tienes que seguir un procedimiento allí complicado. Pero ahora, ¿qué se está haciendo? Y la verdad es esa, que se está modificando la Constitución con leyes ordinarias. ¿Y eso? Hasta delito constituye. Eso deslegitima al Congreso. Si el Congreso incumple la Constitución, incumple su reglamento, está deslegitimado legalmente. Legalmente está deslegitimado por todas esas cosas. Pero está deslegitimado también socialmente. ¿Qué aceptación tiene? Eso lo saben, creo ustedes. Yo no lo sé. ¿Qué aceptación tiene? El Congreso. ¿Ah? No lo peor, pero ¿qué ¿La aceptación? Ya se sabe que lo peor, pero ¿qué aceptación tiene? Ah, no, menos. ¿Qué porcentaje? 16, 15 creo que era el último. Entre 20 y 16. Ah, ¿Ah? 15% más o menos. 15% tiene de aceptación, o sea, ha crecido bastante. ¿Qué facultad de derecho es esta? ¿Qué Oh, no. facultad de derecho es esta? ¿Qué diablos nos pasa en el Perú? ¿Qué nos ha sucedido? Para la próxima clase me dicen qué porcentaje de peruanos aprueban. 12% y 88% de desaprobación. En el caso del gobierno de Dina tiene 71% de desaprobación. Vamos por el 5%. Ya, pero por estar 20 más o menos. Claro. Ejecutivo, legislativo.
O sea, totalmente desaprobado. Bueno, Oh, no. y esa es la estructura de la Constitución. Yo no soy constitucionalista, pero tenemos que saber por lo elemental. ¿Ah? Yo de constitucional, de derecho constitucional, solo sé lo que yo estudié aquí, con mi profesor Herrera Puls en aquella época. Es lo que estudié aquí, no sé nada más, y luego cuando frente a tantas barbaridades a veces que salen a decir, yo salgo a contestar lo que sé, pues, lo poquito que sé. No, ¿qué voy a hacer? Que no les guste, yo tengo que decir la verdad. Bueno, fíjense todas esas ramas del derecho público. Otras ramas del derecho privado. La principal es el derecho civil, que ustedes van a estudiar los 5 años, derecho civil, derecho de personas, acto jurídico, Con derecho de familia, reales. derechos reales, Contrato. derecho de obligaciones, ¿no? Fuentes de las obligaciones, o sea, teoría general del contrato. Este curso es básico, fundamental, porque nadie puede vivir sin contratar. Luego los contratos en particular. O sea, la compraventa, la donación, la permuta, el contrato de suministro, ¿no? El contrato de mutuo, de comodato, los contratos de prestación de servicios, que son la locación de servicios, el contrato de obra, el contrato de mandato, el contrato de depósito y el contrato de secuestro, que ustedes lo van a estudiar en su oportunidad. Pero además también estudié en derecho civil el derecho registral, una rama muy, muy importante, muy útil para el ejercicio de la profesión. Nosotros no podríamos no hablar aquí de cada una de estas materias. Cada una de ellas tiene sus complicaciones y es de vital importancia. Imagínense, comenzamos a hablar en derecho de personas, el concebido, que me imagino lo han estudiado bien ustedes. Y si les pregunto en qué momento comienza la concepción, todos ustedes me van a contestar. A ver, ¿quién quiere contestar? La unión de los gametos. ¿Ah? La unión de los gametos con el óvulo. Ese es el gran problema. Uy, pero es eso. Hay que estudiar. El código dice la vida humana comienza con la concepción, Ya pues. pero el código no dice en qué momento comienza la concepción. Pero se entiende. La ciencia no ha podido establecer y quizás nunca pueda llegar a establecer en qué momento comienza la concepción. Pero En el de Espinosa también, ¿verdad? si la ciencia no resuelve el problema, el derecho no va a esperar porque se resuelva. El derecho tiene que resolver ese problema, porque genera pues dificultades sociales y se tienen que resolver. Y sobre ese problema de que cuando comienza la concepción, existen diversas teorías. Una dice que la concepción comienza con el abrazo sexual. Ya, fíjense ustedes. Complejo. Otros dicen, lo que ya escuché por allí, con la penetración del espermatozoide en el óvulo de la mujer. Dicen eso. Otros dicen, no, varios días después, o varias horas después. 45. Cuando ese óvulo fecundado ha llegado al útero de la mujer y se ha anidado allí, porque solamente a partir de ese momento tiene la oportunidad de seguir viviendo, antes no. Otros dicen no, es mucho después. Si la vida humana termina con la muerte cerebral,
también comienza con la vida cerebral. O sea, muchos días después de haber sido anidado el lóbulo frontal. ¿Cuál es la teoría que prevalece? La teoría de la anidación o implantación. Que esto surgió, fíjense ustedes, en Alemania. Y precisamente surgió en el derecho penal. Sí, el óvulo fecundado era expulsado. Antes de la anidación no había aborto. Y si es después de la anidación, sí hay aborto. Pues es fundamental eso. Fíjense ustedes en derecho penal allí. Y eso se extendió por el mundo. Y eso también ha sido adoptado en el derecho civil. Si ustedes revisan el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial, adopta la teoría de la implantación a condición de que nazca vivo. Si nace muerto es como si nunca hubiese existido, para solucionar todo problema relativo a la herencia. De manera que nuestro código también hay que modificarlo, y hay que modificarlo en ese sentido, no en el sentido de que es la posición de la Iglesia, no, en el sentido de que la nueva vida humana comienza con la penetración del espermatozoide en el óvulo de la mujer. No. ¿Por qué? Porque eso se produce rápidamente y a veces no da lugar para la utilización de la píldora del siguiente día. Y con la píldora del siguiente día se puede no solucionar muchos problemas, como el problema de las violaciones o el problema de tener el hijo que no se quiere tener. Si todavía allí prácticamente no hay nada. Incluso el Estado debe distribuir la píldora gratuitamente a nuestras poblaciones aquí, los que están en los cerros. Se les tiene que dar, porque ustedes ven allí. ¿Cuántos hijos tienen las madres? 6 hijos ya por vida, imagínense ustedes. Imagínense, no, ¿qué les dice su cabecita? Esa señora a veces, madre soltera con 6 hijos, ¿qué les dice su cabecita? No les dice nada, esos niñitos allí sin poder comer. ¿No les dice nada eso? ¿Ah? No. Aquí estamos mal. Hay que educar a la gente para que planifiquen su familia, para que decidan cuántos hijos quieren tener y a qué distancia lo quieren tener, porque por allí basta 1 o 2, pues no más, no más. Pero eso pues ustedes tienen que hacer un trabajo social. Si no, ¿qué trabajo social se van a ir a hacer? Se van de paseo, más bien a profundizar la ignorancia de la gente, no a contribuir para resolver el problema. Pero miren ustedes, eso requiere conocimiento, tener un conocimiento elemental como el que lo estamos haciendo. No se requiere de tanto conocimiento. Si ustedes saben eso y ustedes contribuyen con los otros salones incluso, ¿no?, para formar a la gente e instruir a nuestra gente allí de que debe hacer eso y exigir que el Estado les ayude a esta gente con la píldora del siguiente día. Hay que hacerlo. Ustedes saben que esa gente no tiene dinero para irse al teatro,
para irse al cine, para irse a la reunión. La única diversión que les queda es eso. Entiendan al ser humano, es comprender al ser humano. Porque ellos son de carne y hueso, igualito que nosotros, igualito. Igualito que nosotros, eso es lo que hay que entender. Y la función del derecho es eso, el derecho es para que se realice la justicia. ¿Y allí se está realizando la justicia? No, no. Y si uno desde el gobierno no habla de eso, se nos viene la iglesia encima. Encima se nos viene. ¿Ah? Y allí también esos filósofos griegos dicen, ¿no? De que, y ese es Sócrates. Fíjense, Sócrates, ¿eh? Dice que el conocimiento se tiene que basar en la razón, independientemente de la tradición y de la religión. Miren lo que dice ese hombre genial en aquella época. Ese hombrecito allí que andaba sin zapatos allá en la plaza de Atenas, todo cochino, que su mujer lo pateaba, ¿no? Pero aún así la quería su mujer. Miren, que el conocimiento tiene que provenir de la razón. Dice, la ley tiene que provenir de la razón. Claro, ahora ya no podemos crear leyes en base a la razón, sino las leyes nacen allí, en la realidad social. Lo cual no quiere decir que sea ajena, ¿no? A la razón de la gente, ¿no? Que adopta esos usos, esas costumbres, hasta llegar a ser ley, ¿no? A ser ley. Pero aprendamos a ser buenos. Aprendamos a ser humanos. Aprendamos a usar el derecho para producir el cambio en nuestra sociedad, el cambio para todos. Sí, y ahí no tiene que ver la ideología, no tiene que ver la ideología. La religión, miren, hace más de 1500 años que Sócrates dijo eso, que el conocimiento, que las leyes tienen que provenir de la razón, no de la tradición, no de la religión. Y ellos no estaban en contra. Por ejemplo, Hugo Grocio, que se considera que es el creador del derecho internacional público, decía que hay que respetar la religión que adopte cada estado. Miren ustedes eso, hay que respetar la religión que adopte cada estado. Eso está, por ejemplo, en la Constitución francesa. Y luego decía, no se puede utilizar la religión como causa de guerra. Pero el mundo vive peleando ahora por causas religiosas y se matan, y cuántos muertos hay. Israel y Palestina están en ese problema desde hace ya miles de años. ¿Qué pasa con el ser humano? Y así, si seguimos en cada una de las materias, comenzando allí, eso de la concepción es un problema bien serio, es un problema importantísimo, es un problema que lo han debido estudiar bien, ¿no? En derecho de personas. Pero si no han estudiado bien en derecho de personas, lo repetimos por allí en acto jurídico. Y cuando menos eso han debido, ¿no?, estudiar y saber. Han debido estudiar y saber, y ahí hay un proyecto para modificar el código inclusive. Así es que le ponemos cero toditos, por ociosos. ¿No? Ya. Muy bien. Les agradezco por su presencia. Continuamos en la próxima clase ya con otro tema. Creo que derechos subjetivos, ¿no? Sí. Ya derechos subjetivos. ¿Ya?